Bienvenidos a un nuevo video de Biología del CINEU. En esta oportunidad vamos a ver dos grupos importantes de biomoléculas, los hidratos de carbono y los lípidos, correspondiente a la unidad 2, composición química de los seres vivos. Ahora vamos a estudiar los glúcidos o hidratos de carbono, un grupo importante de compuestos orgánicos que cumplen diversas funciones en los seres vivos. Los hidratos de carbono son las biomoléculas más abundantes y están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. En general, por cada átomo de carbono va a existir el equivalente de una molécula de agua, por lo cual se lo considera un carbono hidratado. Estos compuestos los podemos definir como polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas y sus derivados. Los más simples tienen una característica de ser dulces y solubles en agua, y los de más alto peso molecular forman dispersiones coloidales o bien no se dispersan, aunque todos ellos son muy hidrofílicos, es decir, se disuelven en el agua o en soluciones acuosas. Para mencionar un ejemplo biológico, las plantas elaboran y almacenan glúcidos como su principal fuente de energía. Como ustedes seguramente ya vieron en la escuela, en los cloroplastos de las hojas, en presencia de clorofila, absorben luz solar y unen el dióxido de carbono del aire y el agua del suelo para formar glucosa, un glúcido esencial. Los hidratos de carbono se pueden clasificar en monosacáridos, que son los monómeros de los hidratos de carbono, y en oligosacáridos y polisacáridos, que son moléculas más complejas que derivan de monosacáridos que se unen por enlaces glucosídicos. Los glúcidos más simples son dulces y solubles en agua y se conocen como azúcares. Tenemos los monosacáridos, que son azúcares simples, como la ribosa, que forma la molécula de ARN, la fructosa y la glucosa. Estas contienen una sola molécula de azúcar. Por otro lado, tenemos los disacáridos, formados por dos moléculas de azúcar. Estos son oligosacáridos como la lactosa, que se encuentra en la leche de los mamíferos, la sacarosa y la maltosa. Los más complejos son los polisacáridos, los cuales tienen importantes funciones estructurales como la celulosa, que está presente en la pared celular de las células vegetales, y la quitina presente en la pared celular de los hongos. Y también tienen funciones energéticas como el almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales. Los monosacáridos cíclicos se unen para formar glúcidos más complejos a través de un tipo particular de unión química que se denomina unión glucosídica. Estos monosacáridos se unen por medio de un átomo de hidrógeno. Durante la formación de esta unión química se desprende un grupo hidroxilo y un hidrógeno para formar una molécula de agua. Esta reacción química es reversible. Veamos. Entonces, esta unión química, que se forma con desprendimiento de una molécula de agua, se denomina condensación. La reacción inversa, en la cual se adiciona agua, rompiéndose la unión y se obtienen las moléculas originales, se va a denominar hidrólisis. Ahora pasemos a ver el primer grupo de moléculas dentro de los lípidos, que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los lípidos más simples, son ácidos orgánicos monocarboxílicos y están formados por cadenas que contienen un número par de átomos de carbono. Estas moléculas tienen la característica de ser anfipáticas. Esto significa que tienen un grupo polar, el carboxilo, la cabeza de la molécula, y una larga cola apolar, la cadena hidrocarbonada. Entonces, la parte polar de la molécula puede interactuar con el agua y se denomina hidrofílica, y la parte apolar es hidrofóbica. Vimos de la clase anterior que los átomos de carbono pueden formar enlaces simples, dobles y triples entre ellos, y que la presencia de estos enlaces les confiere características particulares a la molécula.
En consecuencia, los ácidos grasos pueden ser saturados, sin enlaces dobles, e insaturados con enlaces dobles. Otra característica de los ácidos grasos es que en un medio acuoso se agrupan formando micelas, como podemos observar en esta figura. Otro grupo lo forman los triglicéridos o grasas neutras, término que posiblemente les resulte familiar de algún análisis clínico de rutina. Los triglicéridos son el producto de la reacción de tres moléculas de ácidos grasos con un alcohol llamado glicerol. La unión que se forma entre el glicerol y el ácido graso es una unión éster y se forma por condensación. En química orgánica se denomina unión éster a la unión entre un alcohol y un ácido. Los triglicéridos son compuestos completamente no polares, lo que les impide mezclarse con el agua, es decir, son hidrofóbicos. Los triglicéridos pueden ser aceites, en donde predominan los ácidos grasos insaturados y son líquidos a temperatura ambiente. Como ejemplo biológico, podemos citar las reservas de aceites en frutos o semillas de algunas plantas, como el girasol, la nuez, etc. Por otro lado tenemos las grasas, que son triglicéridos en los que predominan los ácidos grasos saturados y son sólidos o pastosos a temperatura ambiente, como por ejemplo la grasa animal. Tanto los aceites como las grasas son depósitos de energía en plantas y animales respectivamente. Veamos un ejemplo. ¿Por qué el principal depósito de energía en los animales es la grasa y no el glucógeno, un glúcido también conocido como almidón animal? ¿Por qué? Al oxidarse las grasas dan más energía. Por ejemplo, 9 kilocalorías por gramo contra 4 kilocalorías por gramo de los glúcidos. Y al no ser hidrofílicos como los glúcidos, no acumulan agua y son más livianos. Ahora vamos a estudiar otro grupo importante de lípidos, que son los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos derivan del glicerol o de otro alcohol llamado esfingol. Por su parte, los glucolípidos se forman a partir de la ceramida. Tanto los fosfolípidos y los glucolípidos son moléculas anfipáticas, llevando una cabeza hidrofílica que corresponde a sus grupos polares y dos colas hidrofóbicas correspondientes a sus partes no polares. Estas moléculas, al igual que los triglicéridos, pueden formar micelas. Una propiedad relevante es que pueden formar bicapas que se cierran sobre sí mismas cuando se encuentran en un medio acuoso, por lo cual en las células y las membranas son bicapas lipídicas. Por lo tanto, podemos decir que los fosfolípidos y los glucolípidos cumplen una función estructural.